vida a todos. Bueno, para hablar de insuficiencia respiratoria tenemos que considerar brevemente cuál es la función del sistema respiratorio, que tiene que ver con el facilitar el intercambio de gases, es decir, oxigenar la sangre y eliminar el exceso de dióxido de carbono. Cuando estas funciones no se pueden cumplir es cuando entra el paciente en insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria puede distinguirse o clasificarse desde un punto de vista fisiopatológico o gasométrico. Desde el primer punto de vista es un síndrome en el cual el sistema respiratorio fracasa en una o en ambas de sus funciones. O sea, no puede oxigenar bien la sangre o no puede eliminar bien el dióxido de carbono. Desde el punto de vista gasométrico, esto tiene dos umbrales que están justamente marcados en 60 milímetros de mercurio para la PO2 o la presión parcial de oxígeno en sangre y 50 milímetros de mercurio para la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Por qué es importante la insuficiencia respiratoria aguda? Porque es la causa más frecuente de consulta a los servicios de emergencia, es la causa más frecuente de internación, también la causa más frecuente de ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y la razón más común por la cual los pacientes requieren ventilación mecánica. Además de lo que hablábamos previamente con respecto a mortalidad, fíjense los datos oficiales de 2017, que son los últimos publicados por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud de la República Argentina, que en toda la edad pediátrica, sobre casi 12.000 fallecidos, encuentra que las causas respiratorias son el segundo motivo de muerte en los pacientes menores de 1 año, excluyendo aquellos en el periodo neonatal, después pasando a la cuarta y quinta causa detrás del trauma. ¿Cómo clasificamos a la insuficiencia respiratoria aguda? De acuerdo a cuál de las dos funciones esté alterada. La de tipo 1 o hipoxémica justamente está cuando la PO2 arterial cae por debajo del umbral que decíamos previamente. La de tipo 2 o hipercápnica tiene que ver cuando la PCO2 o la presión parcial de dióxido de carbono arterial supera el umbral que veíamos previamente, y la de tipo 3 o mixta cuando tiene ambos componentes. Con respecto a los mecanismos por los cuales se produce la insuficiencia respiratoria aguda, se dividen en 6 y que se ven acá en la pantalla. Vamos a ver cada uno de estos mecanismos con un poco de detalle en las diapositivas que siguen. Bueno, la disminución de la presión inspirada de oxígeno, este es el primero de los mecanismos que vamos a ver, y tenemos que pensar en la fisiología de la altura. Nosotros sabemos que la presión inspirada de oxígeno depende de la concentración del oxígeno en el gas inspirado y de la presión atmosférica. Si disminuye la concentración de oxígeno o si disminuye la presión atmosférica, cualquiera de las dos van a hacer que la presión inspirada de oxígeno disminuya. Por eso, en la altura, cuando la presión barométrica es más baja, disminuye la presión inspirada de oxígeno. ¿Cómo se adapta el organismo a esto? Tiene un mecanismo de adaptación agudo, que es el incremento del volumen minuto respiratorio, es decir, se puede incrementar tanto el volumen corriente como la frecuencia respiratoria, y en los estados crónicos se incrementan la masa de glóbulos rojos. Sabemos que es característico de poblaciones que viven en la altura tener poliglobulia, y un aumento también del 2,3-difosfoglicerato. Segundo de los mecanismos, hipoventilación alveolar. Uno la entiende como la incapacidad respiratoria para mantener el volumen minuto que el organismo requiere para una producción específica de dióxido de carbono. Sabemos que el metabolismo celular, como uno de sus elementos de desecho, genera dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se transporta y se elimina a nivel respiratorio. O sea, tenemos producción a nivel celular, transporte de los glóbulos rojos de la sangre y eliminación a nivel pulmonar. Cualquier alteración en esta secuencia, o sea, un exceso de la producción, un déficit en el transporte, un déficit en la eliminación, va a hacer incrementar el dióxido de carbono en sangre arterial, que es lo que nosotros vamos a poder ver desde el punto de vista clínico. Sabemos que el volumen minuto respiratorio para poder eliminar este desecho de la sangre tiene que ver, como decíamos también previamente, con
la ventilación corriente y la frecuencia respiratoria. Y recordar que la ventilación corriente incluye la ventilación alveolar, que es propiamente la que hace hematosis, y la ventilación del espacio muerto, anatómico y fisiológico. Con respecto a cuáles son los cuadros clínicos que pueden generar esta hipoventilación alveolar, puede haber un déficit para censar el incremento de dióxido de carbono, y eso ocurre en cualquier estado de alteración de la conciencia, que puede ser estructural, por ejemplo un tumor o una infección del sistema nervioso central, o farmacológico en cualquier intoxicación que genere que tenga este mecanismo dentro de su acción farmacológica. Por otro lado, también cuando falla la bomba respiratoria por alteraciones de la transmisión neuromuscular, fatiga de músculos respiratorios o inestabilidad de la caja torácica, vamos a tener también un patrón de hipoventilación alveolar. Otro de los mecanismos, que es la alteración de la difusión, lo definimos como un desequilibrio de la presión parcial del gas entre el alvéolo y la sangre capilar pulmonar. Sabemos que cuando los capilares pulmonares se encuentran con el alvéolo, estos capilares sabemos también que son ramas de la arteria pulmonar y que traen sangre que está cargada de dióxido de carbono y que tiene una baja presión parcial de oxígeno, entra en contacto con el alvéolo, se produce hematosis y a partir de ahí pasa a ser sangre oxigenada. El tiempo de contacto en situaciones basales es menos de un segundo, ¿sí? 0,75 segundos como dice la diapositiva, y también uno sabe que el equilibrio completo se logra en 1/3 de este tiempo, y los 2/3 restantes están destinados a la reserva funcional, es decir, poder hacer uso de esta reserva en situaciones patológicas o situaciones que requieren mayor demanda. Dada la distinta difusibilidad que tienen el dióxido de carbono y el oxígeno, o sea, el dióxido de carbono es varias veces más difusible que el oxígeno, cuando hay algún mecanismo de insuficiencia respiratoria agudo que involucra alteración de la difusión, lo que principalmente vamos a ver son alteraciones de la oxigenación. Es un mecanismo poco frecuente en pediatría y se relaciona sobre todo con las dos causas más comunes, que son la fibrosis pulmonar o el enfisema. Otro de los mecanismos es la alteración BQ o la alteración ventilación-perfusión. Sabemos que para que el proceso de hematosis sea efectivo, tiene que haber un acople correcto entre las unidades alveolares que son perfundidas y las unidades que son ventiladas. Cuando esto no se da, aparece esto que llamamos alteración BQ, que es la causa más frecuente de hipoxemia en pediatría. Ahí en el gráfico podemos ver en la unidad alveolar, alvéolo capilar A, un estado normal. En la unidad B empezamos a ver alteración BQ, que eso se relaciona sobre todo con grados diferentes de obstrucción parcial de la vía aérea, y en la unidad alvéolo capilar C lo que se ve es el grado máximo de uno de los extremos de la alteración BQ, que es el mecanismo de Shunt. ¿Cómo entendemos Shunt? El Shunt se entiende como un cortocircuito, es decir, se unen dos partes que normalmente no estarían unidas. Uno tiene un extremo con sangre cargada de dióxido de carbono y sangre con baja presión parcial de oxígeno, que debería unirse al otro extremo solamente después de haber realizado hematosis, solamente después de haber pasado por una unidad alveolar bien ventilada. Cuando esto no se produce porque esa unidad alveolar está colapsada o está ocupada, como en el caso del distrés, lo que pasa es que la misma característica de la sangre, con sus concentraciones de dióxido de carbono y de oxígeno, pasan de un lado al otro como si no hubiese habido un paso por el pulmón. La unidad D, que es la que tenemos más a la derecha, es el extremo opuesto. Es una unidad alveolar bien ventilada, pero que no encuentra perfusión. Entonces, de esa manera también, en definitiva, lo que termina pasando es que esa sangre va por otro lugar, y esto termina incrementando lo que se llama la ventilación de espacio muerto. O sea, se ventilan unidades que no están perfundidas y que por lo tanto no sirven para mejorar las concentraciones de gases en sangre.
Las dos estrategias que tiene el organismo para lidiar con las alteraciones BQ son la broncoconstricción hipocápnica y la vasoconstricción hipoxémica. Este último es el mecanismo más potente y tiene una eficacia máxima cuando la presión alveolar de oxígeno está entre 30 y 60 milímetros de mercurio. Con respecto a cuáles son las causas que pueden generar alteración BQ, la obstrucción bronquial en una crisis asmática, obstrucción vascular en el tromboembolismo pulmonar o enfermedades del parénquima pulmonar, como pueden ser la neumonía o el distrés, que cursan con ocupación del espacio alveolar. El shunt intrapulmonar es un cortocircuito por el cual la sangre retorna al sistema arterial sin haber sufrido la hematosis propia de cuando interactúa con alvéolos bien ventilados. Hay shunts fisiológicos y shunts patológicos. El fisiológico tiene que ver con la perfusión de las arterias bronquiales, que se vuelca, es sangre que luego de haber perfundido los bronquios vuelve desoxigenada y se vuelca directamente a la circulación general, y es el mecanismo más potente de hipoxemia. Las causas pueden ser anatómicas, como en las cardiopatías estructurales, o situaciones en las cuales se perfunden áreas que no están ventiladas, ¿sí?, como en atelectasias o síndrome de distrés respiratorio agudo. De acuerdo a los órganos afectados y que terminan generando insuficiencia respiratoria aguda, uno puede encontrar enfermedad del sistema nervioso central, de la placa neuromuscular, enfermedad de la pared torácica y de la pleura, que todas estas van a estar relacionadas sobre todo con mecanismos de hipoventilación alveolar. Enfermedades de la vía aérea y pulmonares, que tienen que ver sobre todo con alteraciones BQ, y enfermedad sistémica como el shock, que piensen que uno puede tener en un estado de shock circulatorio, o sea, una insuficiente oferta circulatoria para la demanda que tiene el organismo, con lo cual puede haber alvéolos que, si el paciente no tiene una enfermedad pulmonar primaria, alvéolos que estén bien ventilados, pero que no tengan la sangre suficiente pasando por ellos, por lo cual estamos ante la situación de ventilación de espacio muerto. Con respecto a la forma de hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, uno tiene algunos elementos clínicos que hablan de esto, como la frecuencia respiratoria, el color de la piel, quejido, el nivel de conciencia, patrón respiratorio y algunas manifestaciones que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, especialmente el simpático. De todas maneras, siempre hay que tener en mente que muchas de estas manifestaciones van a variar de acuerdo a la causa que esté provocando la insuficiencia respiratoria aguda. Las manifestaciones clínicas, como decíamos previamente, tienen alta variabilidad, se relacionan con la causa subyacente y también muchas de ellas van a depender de la repercusión que tenga la alteración gasométrica. Y las manifestaciones más relevantes o más notables de esto tienen que ver con el impacto que tenga la hipoxemia y la hipercapnia. Más allá de las manifestaciones clínicas, la radiografía de tórax brinda una ayuda en el diagnóstico. No es que sea indispensable para poder decir si un paciente tiene o no una insuficiencia respiratoria aguda, pero ayuda a establecer una posible causa. Acá vemos tres patrones claramente diferentes. A la izquierda un patrón de infiltración al alvéolo intersticial. En el centro vemos un paciente con un claro síndrome obstructivo, con playas pulmonares hiperclaras y con ventilación de hasta 11 espacios intercostales. Y a la derecha un claro patrón compatible con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Estas entidades van a tener soporte diferente en el caso de requerir algún soporte mecánico, tanto invasivo como no invasivo. Los gases en sangre ayudan a establecer mejor las características de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Idealmente deberían ser arteriales, en su defecto los venosos pueden ayudar, pero sepan que la modificación de los gases es tardía, que no diferencia entre las causas pulmonares y extrapulmonares y que se suele modificar
con bastante variabilidad de acuerdo a la posición, cambios de ventilación, cambios en la FiO2 y también, que no está puesto acá, cambios en el procesamiento de la muestra. Por lo cual los gases en sangre en pediatría en general se usan bastante poco para esta entidad. En lugar de gases en sangre se prefiere y se usa muchísimo el monitoreo por oximetría de pulso. Las ventajas es que es una técnica no invasiva, que no requiere calibración, que tiene bajo costo y que disminuye el requerimiento de muestras de sangre. En contra, lo que tiene es que la saturación suele no modificarse hasta que la presión parcial de oxígeno en sangre cae por debajo de límites bastante bajos, que tiene mala correlación entre saturación y presión parcial de oxígeno a valores bajos y que también se ve afectada por muchas circunstancias que son propias de los pacientes pediátricos y también de los pacientes pediátricos en esta situación clínica, como son el movimiento, la mala perfusión cutánea o la luz ambiental intensa. Sepan que, como lo dice su nombre, esto sirve para evaluar uno de los componentes del sistema respiratorio, que es la oxigenación, pero no evalúa la ventilación. Con respecto al tratamiento, para seleccionar la mejor estrategia, hay que conocer cuál fue el mecanismo que generó la insuficiencia respiratoria aguda, y el tratamiento va dirigido a la enfermedad de base y fundamentalmente a incrementar el aporte de oxígeno a los tejidos. Por eso es que frente a cada uno de los potenciales generadores de insuficiencia respiratoria aguda que vimos previamente, de acuerdo a si presenten hipoxemia o hipercapnia, vamos a manejarlo con las estrategias que vemos en la pantalla, con aporte de oxígeno o con aporte de algún soporte ventilatorio como para poder mejorar la hipercapnia, y en el caso de ser necesario también un incremento de la presión positiva en la vía aérea a través de mecanismos invasivos o no invasivos, justamente también para mejorar la hipoxemia. Bueno, espero que con esta clase les haya quedado claro de qué se trata la insuficiencia respiratoria aguda. Muchas gracias por la atención.